Thunder Voice TV. Gracias por estar ahí del otro lado. Los bendecimos a todos. Le damos la bienvenida también a todos los que se están sumando por primera vez a nuestro programa. Y no sabe, para nosotros qué importante es que llegue hoy el día martes para poder estar de este lado, poder transmitir este programa y poder llegar también a la vida de cada uno de ustedes, de su familia, y también contarles que bueno, estamos también proyectando nuevas cosas, nuevos invitados, así que muchas gracias por estar ahí del otro lado. Ya sabes, comparte el link de este programa, envíalo a personas que necesiten escuchar una palabra poderosa, que necesiten emprender un negocio, personas realmente que estén tomando una decisión muy importante en su vida, alguien que necesita activar su fe, empoderarse en este tiempo, porque hay diferentes sesiones en este programa que de seguro van a llegar al corazón de muchas personas y va a ser una herramienta, va a ser un recurso para poder dar un paso de fe, de acción, para que realmente su vida pueda cambiar. Así que no dudes en invitar a personas a que se sumen a nuestro programa de los días martes. Envía el link, comparte, dale me gusta, me encanta a nuestra página del ministerio para que puedas recibir todas las notificaciones cada vez que estemos al aire y cada vez también que haya también un programa de nuestra página, ¿sí? Como bien sabe, también los días jueves está Dosis, Horas con Dios, Minutos con los Hombres. Es un programa que la verdad a mí en particular me encanta. Es un programa donde dan muchas herramientas, donde nos llevan a cada uno de nosotros a poder trabajar en nuestro interior, empezar a tomar los recursos, las herramientas por medio de la palabra y por medio del poder de la revelación, ¿sí? Así que no dudes en dar a conocer los programas que se están desatando dentro del ministerio, dalos a conocer, habla de los programas, comenta, comparte, para que otros también puedan saber de que existe un programa que realmente puede ayudar mucho en su vida, ¿sí? Así que gracias a todos, bendiciones. Vamos a comenzar nuestro programa el día de hoy con mucha expectativa también porque, bueno, vamos a seguir hablando y debatiendo acerca de los malos pensamientos, como veníamos hablando la semana pasada. Es un tema, la verdad, que aborda mucho, pero es importante que cada uno de nosotros podamos sentirnos identificados y, ¿por qué no?, empezar también a poder examinarnos, ¿no? Empezar a trabajar desde adentro hacia afuera. Y qué importante nuestros pensamientos, que dependen de ellos nuestras actitudes, que dependen de ellos nuestro accionar. Así que bueno, no te pierdas el programa del día de hoy. Acompáñanos hasta el final porque la verdad va a ser un programa muy poderoso, te vas a empoderar el día de hoy. Así que bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Estamos todos los martes retransmitiendo el programa de Dosis que se da los días jueves a las 20 horas, también por nuestro canal de Thunder Voice. Vamos a ver el día de hoy, vamos a ver en este momento el cuarto capítulo de la segunda serie de la primera temporada, que se estuvo hablando acerca de las obras muertas. Estuvimos compartiendo estas semanas todos los episodios de Dosis que se fueron transmitiendo y nosotros los vamos retransmitiendo por medio de este espacio. Así que bueno, ahora te voy a invitar a que compartas conmigo esta sesión de Dosis tan importante para luego reflexionar acerca de lo que nos imparte nuestro pastor. Vamos a ver. Bendiciones a todos, esto es Dosis, Horas con Dios, Minutos con los Hombres.
En nuestra dosis del día de hoy, recordemos que estamos en nuestra segunda serie, en nuestro cuarto capítulo, donde seguimos hablando acerca de obras muertas. Recuerde que una obra muerta es trabajar con nuestras propias fuerzas para conseguir o comprar el favor de Dios. El favor de Dios, recordemos, que no puede ser comprado. Es hacer cosas también en el momento equivocado, con la intención y el motivo incorrectos. Cada vez que haga algo para Dios, tienen que pedir la gracia y el favor de Dios a través del Espíritu Santo, con el fin que llegue a ser una obra viva y no una obra muerta. Si han habido obras muertas en su vida, por medio del arrepentimiento, usted puede ser parte de un cambio radical. Hebreos 6, versículo 1, dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Recuerden que el arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que significa cambiar de mente, de corazón y acción, después de comprender cuál es nuestra condición delante de Dios. Cuando una persona está arrepentida, generalmente cambia su manera de pensar, de actuar. Es entonces cuando podemos ver el fruto del verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento incluye, número 1, cambio de mente, que es cuando la persona admite, y quiero hacer énfasis, admite que está equivocada y reconoce su condición delante de Dios, dando un giro de 180 grados para cambiar su mentalidad. 2. Cambio de corazón, que es cuando recibe la convicción del Espíritu Santo acerca de su pecado y decide no continuar con su vieja manera de vivir. Es decir, empieza a dar fruto en esa convicción de arrepentimiento. Por ejemplo, si era blasfemo, ya no dice malas palabras. Si era adicto o drogadicto, deja las drogas. Si trataba mal a su cónyuge, ahora la trata bien. Si todo el tiempo estaba triste, ya no lo está más. Y así sucesivamente. 3. Cambio de acción. La persona que se arrepiente verdaderamente de sus pecados se aparta del mal, de los lugares, cosas materiales y personas que puedan inducirla a desobedecer a Dios. No estamos hablando de que tengamos que dejarlas porque sea un pecado estar con ellas, sino porque es necesario para lograr los frutos de arrepentimiento y de cambio de acción. Por el contrario, toma la decisión de no volver a caer en la misma trampa del enemigo. Recuerde que no es remordimiento. El remordimiento es simplemente la aceptación mental de nuestro pecado o condición y tener temor por las consecuencias. En cambio, el arrepentimiento es reconocer con todo el corazón nuestra condición equivocada, errada o de pecado, y sobre todo admitir que hemos ofendido al Señor. El arrepentimiento no debe ser para evitar las consecuencias, sino porque amamos y tememos a Dios. Recuerde, eso es muy importante para no caer en la condenación, porque el destino contrario es culpabilidad, error y lamento. Pero el amor y el temor a Dios nos apartan del mal por causa de su bondad. Así que esto ha sido todo en la dosis de hoy. Recuerde seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y espere nuestra siguiente serie en nuestra primera temporada. Recuérdelo, nosotros somos Dosis, Horas con Dios, Minutos con los Hombres.
Gracias, Pastor, y muchas gracias también a toda la gente de Dosis por este material, la verdad, muy, muy, muy importante, y justamente donde habla del arrepentimiento, de un arrepentimiento genuino. El pastor decía que por medio del arrepentimiento puede venir ese cambio radical en cada uno de nosotros. Y quiero que anotes ahí, si tienes apuntes, quiero que puedas anotar cuál es, como decía nuestro pastor, él hablaba que para que pueda haber ese arrepentimiento, para que pueda venir ese arrepentimiento genuino, él primero hablaba acerca de que había que tener un cambio de mente. Segundo, decía que el cambio tenía que ser en el corazón, tiene que haber un cambio en el corazón. Y tercero y último, decía que debe haber un cambio de acción, ¿sí? Y para que haya un cambio de acción es muy importante apartarnos del mal. Y decía también el pastor, nos enseñaba algo muy importante, que arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento, porque decía que el remordimiento es la aceptación mental de nuestro pecado o de la condición que nosotros podemos estar arrastrando. Y la verdad que nosotros podemos solamente tener temor a ciertas consecuencias, pero en cambio decía que el arrepentimiento es reconocer con todo nuestro corazón y sobre todas las cosas admitir. Eso es muy importante. Y terminaba y finalizaba con esta frase que quiero repetirla, y él decía: el amor y temor a Dios nos apartan del mal a causa de su bondad. Qué importante estar tan cerca del Señor, amar a Dios, para que realmente nosotros nos despeguemos de esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, darnos la oportunidad de revestirnos del hombre nuevo, de un hombre por medio del arrepentimiento, donde sus cambios sean radicales, donde realmente nosotros tengamos el peso y realmente nosotros podamos decir, bueno, sí, antes me gustaba hacerte cosas, como todos los ejemplos que nos daba justamente en esta dosis el pastor, pero de repente empezar nosotros a ver que todas nuestras acciones cambiaron, que hemos dado fruto en diferentes áreas donde el pecado nos ha acechado muchísimo tiempo. Es muy importante decir que en esa área realmente nosotros fuimos libres, y que en esa área ya el enemigo no toma decisiones por nosotros, porque ya no hay debilidad en cada uno de nosotros. Fue la verdad acerca de lo que estuvo hablando el pastor acerca de las obras muertas. Fueron capítulos realmente extraordinarios, dosis justas, precisas, para que realmente a nosotros nos lleve a una examinación total, desde adentro hacia afuera, para que realmente nosotros podamos rever nuestras intenciones, las motivaciones del corazón, ¿sí? Entender que vamos a pasar por un juicio en algún momento, y que algo que el pastor nos enseñaba en estas dosis, que el juicio va a ser basado en la motivación del corazón, no por cuánta obras hayamos hecho o cuán grandes obras hayamos hecho en esta vida. Así que muchísimas gracias, pastor, muchísimas gracias, como dije, a toda la gente de Dosis que hace Dosis. Gracias por este programa tan edificador para cada uno de nosotros. Así que ya sabes, no te lo pierdas. Todos los viernes a partir de ahora a las 20 horas Dosis. Recuerda que los jueves tenemos nuestro servicio, así que bueno, los días viernes tenemos el programa de Dosis. Así que bueno, ya sabes, es de mucha bendición para nosotros, no te lo puedes perder. Y vamos a continuar también con nuestro programa del día de hoy. Vamos a pasar a la siguiente sesión, muy importante. Una sesión donde inspira fe, acción, donde realmente por medio de todo lo que nosotros podamos demostrar, porque no nos olvidemos de que somos referentes de Cristo, somos sus representantes aquí en la tierra y somos sus elementos de prueba. Fíjate en qué nivel de confianza el Señor ha puesto, nos mira así de esa manera, ¿no? Ser confiables para Él, porque Él dijo que nosotros seríamos quienes representemos a Cristo aquí en la tierra. Así que por medio de esta sesión de elementos de prueba, vamos a ver qué nos trae la líder Sami hoy. Así que bueno,
Vamos a verlo. Bendiciones a todos, ¿cómo se encuentran? Muchísimas gracias, Liderani. Y bueno, estamos aquí en Elemento de Prueba nuevamente. Muchísimas gracias a todos ustedes que están sintonizados. Y qué importante lo que mencionabas, Ani, hace un momento, que qué poderoso lo que el Señor nos ha confiado a nosotros para decirnos, ustedes son esos elementos de prueba. Qué nivel de confianza que Él tiene en cada uno de nosotros para decir que a través de nosotros podamos manifestarlo y sobre todas las cosas darlo a conocer. Así que el día de hoy, rápidamente, vamos a ver algo súper poderoso de entender que en el testimonio hay poder. Es decir, vamos a ver acerca del poder del testimonio. Y fíjate bien, en Mateo 24:14 dice así, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tú y yo tenemos que saber sobre todas las cosas que somos llamados a evangelizar al mundo por medio de nuestro testimonio. Es decir, somos llamados a dar una buena noticia, a dar una buena nueva por medio de nuestro testimonio. Yo te hablaba y lo que se veía la semana pasada era que una persona por medio de marcar la diferencia mostraba y daba a conocer a Jesús. Ese es el punto uno. Entonces nosotros tenemos que entender, fíjate bien, no sería una buena noticia o no sería algo bueno marcar o demostrar nuestra indiferencia, sino que dar una buena noticia por medio de marcar la diferencia y, como te decía, somos llamados a evangelizar al mundo por medio de nuestro testimonio. Punto número 2, fíjate bien, dice que el gran imperio romano fue derrotado por el testimonio personal de los cristianos, lo que marcó el inicio de la Edad Media. Y dice que entre los años 1830 y 1840 sucedió un avivamiento poderoso en Europa, lo que trajo la gloria de Dios, y eso se manifestó, y el poder de Dios dice que cayó sobre toda una generación, y eso provocó que toda Inglaterra haya un alboroto. Fíjate bien el poder del testimonio. Por eso el día de hoy se habla acerca de eso. El día de hoy estamos hablando acerca del poder que desata el testimonio. Tú no sabes lo que puede desatar por medio de cuando tú te determines a hablar, por medio de cuando tú te determines a testificar y de dar a conocer a Dios en tu vida. Entonces, fíjate bien, para hacer un énfasis y para dar esto que está poderoso, y luego vamos a pasar un video de un testimonio poderosísimo también, tú tienes que saber que un testimonio tiene poder. ¿Por qué? Fíjate bien, tiene poder, y tiene tanto poder porque un testigo es uno que habla, testifica, declara y refrenda, es decir, defiende, ¿no? Todo aquello lo que ha visto, lo que ha oído, lo que ha escuchado, lo que él mismo sintió. Entonces, tiene tanto poder, punto número 1, por eso. Punto número 2, porque una experiencia con Dios, fíjate bien, vence todo argumento humano. Cuando tú tienes una experiencia con Dios y tú ves, escuchas, experimentas lo que Dios hizo para con tu vida, vence todo argumento humano. ¿Qué quiere decir? Que Dios te está dando por medio del testimonio que tú tienes todo para vencer todo argumento humano. Punto número 3, porque dice, al tener una experiencia con Jesús, podemos testificar. Cuando tú tienes una experiencia con Dios, es decir, tú puedes testificar de Dios porque tienes una experiencia con Él. Si tú no tienes una experiencia con Dios, y esto es algo muy importante para aquellos que tenemos una relación con Dios, de poder testificar. Si no hay una relación con Dios, eso quiere decir que hay religión. Por eso es tan poderoso y tiene tanto poder el testimonio, porque eso revela que hay una relación con Dios. Es por eso que se ve que la gente religiosa
no puede testificar porque no tiene un nivel de experiencia. Por eso es que tener una experiencia y una relación con Dios, automáticamente eso nos va a llevar a poder testificar a Dios, porque somos impregnados de su naturaleza, porque somos impregnados de Él. Y el último punto, los últimos 2 puntos dice, porque nuestro testimonio está avalado por evidencias sobrenaturales. Por evidencias sobrenaturales. Y el último punto, porque cada vez que usted y yo testificamos, dice, produce resultados en la gente. Así que yo sé que este testimonio que vamos a ver a continuación va a provocar un resultado, pero más que un resultado va a provocar un actuar en fe. Un actuar en fe, en declarar, en hablar y testificar en todos ustedes que nos están viendo. Así que los invito a que veamos este testimonio. Bendiciones, mi nombre es Luzmila y quiero compartirle mi testimonio. Hace como 2 meses yo estaba orando a Dios, oraba por el potencial que Él había puesto en mí, ¿no? Que Él lo comienza a desarrollar, oraba para que Él comience a desarrollar ese potencial, ¿no? Y que no haya un limitar, ¿no? A pesar de lo que no podemos salir, cosas así por la cuarentena o X motivo, decía al Señor que no lo quería limitar a Él y tampoco lo que Él puso en mí. Por eso comenzaba a orar para que Él comience a seguir desarrollando lo que Él ha puesto en mí y que aún dé a conocer cosas, ¿no? Que no conocía o que tengo la capacidad para hacerlo. Y al tiempo me llama el líder Diego y me dice y me comenta de que, bueno, de que para poder trabajar en su casa con algunas impresiones, para hacer copias y eso. Y también me comenta de que me iba a estar enseñando, de que me iba a estar impartiendo lo que era diseño y algunos recursos profesionales que me iban a ayudar, así como ministerialmente, pero así profesionalmente, para que también tenga la oportunidad de poder desarrollarlo yo mismo por medio de los recursos que yo tengo. Y la verdad de que pude yo ver la respuesta de Dios ahí porque a mí en mi corazón había, ¿no?, ese anhelo de gozo, de poder. Me gustaba lo que era diseño y eso. Y la verdad es que me sorprendió mucho el Señor con eso, porque ahí puedo ver cómo Él se mueve y Él responde también a través de personas. Y así les quería animar a que puedan seguir confiando y que pongan eso en su corazón, de que el Señor siga desarrollando lo que puso en ti. Wow, amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? De verdad, eso es poderoso. Y bueno, muchísimas gracias, Luzmila, hija de la casa, de parte del Ministerio Internacional Generación que Conquista Argentina. Ella daba un testimonio y testificaba de cómo el tener uno de los puntos, como te decía, que era que al tener una experiencia con Jesús, al tener una relación, nosotros podemos poder testificar acerca de lo que Él nos entrega. Y en este caso podemos ver eso, como ella en intimidad pudo decir los anhelos de su corazón y también hacer una petición hacia el Señor de que su voluntad sea manifiesta en su vida y que ella pueda crecer tanto ministerial y profesionalmente, y Dios por medio de una persona pudo entregarlo. Así que yo declaro este testimonio sobre tu vida, que como Él hizo y como hoy se ha testificado, Él lo hizo una vez y Él lo volverá a hacer otra vez. Así que yo te impulso y te persuado a que una de las bases fundamentales para que tú te levantes a testificar en este tiempo es que puedas tener una relación continua, progresiva y presente con el Señor. Así que levántate y sé un elemento de prueba. Muchísimas gracias. Muchas gracias, líder, y muchas gracias también a Luz por su
realmente todo lo que ella estuvo hablando y impartiendo, de seguro eso va a producir algo en muchas personas. Nuestro testimonio obviamente va a producir mucho, mucho en otras personas. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, a capturar todo esto y todos aquellos también que quieran escribirnos y enviarnos sus testimonios, no duden en escribirnos por privado, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente columna, una columna también muy importante como networking, que obviamente te lleva a accionar, a activarte en lo que es finanzas, economía. Estuvo la verdad muy, muy, muy importante, muy rico todo lo que estuvo bajando por medio de networking, por medio de esta sesión. Y no te lo pierdas, no te lo pierdas, toma notas, toma apuntes si quieres emprender un nuevo negocio, si quieres llevar a más tu propio emprendimiento, si quieres también hacer alguna pregunta, no dudes en escribirnos, necesitas asesoramiento, estamos para eso. Así que bueno, vamos a escucharlo a Fabi. Hola Fabi, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos a escucharlo, vamos a conocer todo lo que tiene para darnos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Una bendición, estamos en vivo, de verdad que nos da mucho gusto porque esto no está nada premeditado. A ver, creo que no se me está viendo, pero ahí, Ani, si me podés apoyar, acá tengo bien la conexión, me figura, pero parece que no estoy saliendo, ¿puede ser, Ani? ¿Ahí me podés guiar? Sí. Está la cámara apagada, te escuchábamos perfecto, líder, pero bueno, está la cámara apagada, así que bueno, vamos a darle un tiempito al líder para que pueda volver a entrar a la conexión. Estaba diciendo justo el líder Fabi, estamos en vivo y bueno, sí, pueden pasar todas estas cosas. Así que bueno, ahí Fabi. Está tan poderoso lo que vamos a hablar que no quería salir en la cámara, por eso. Porque hoy no solamente vamos a hablar de negocios, sino también vamos a hablar de aspectos personales. Entonces, bueno, se ve que está pesadito el tema de hoy, por eso la cámara no funcionaba, pero no me veía perfecto. Así que, bueno, bienvenidos, buenas noches. El día de hoy el título de esta columna se llama Camino a una administración correcta. Entonces, si bien es importante emprender y desarrollarme en el área económica, qué importante es una buena administración, y a lo que titulé también como un principio de mayordomía o administración correcta de recursos. Vamos a ver qué es un mayordomo. Voy a hablar de dos puntos. Uno es un sirviente principal de una casa, y el segundo significado es el encargado de la organización de la administración de gastos. Es decir, que hay mucho material y hoy solamente nos vamos a quedar en el primero, que es sirviente principal de una casa. Y eso lo vamos a desarrollar en el programa de hoy, y luego, la siguiente semana, vamos a hablar del punto número 2, que me encargo de la organización de administración de recursos, y es ahí donde ya entra más el área de negocios y finanzas. Pero como te decía, el punto número 1, repita ahí conmigo, tome nota, ponga sirviente principal de una casa. Qué importante es esto, porque yo no puedo desarrollarme en el área de negocios y financiera si primero no sabemos distribuir el dinero correctamente en nuestro hogar. Entonces, desde este lugar, lo que buscamos desde este bloque networking es buscamos un crecimiento sano con balances correctos. ¿Por qué? Y le hago una pregunta. ¿Usted sabía que tanto el fracaso en los negocios como el éxito en los negocios, eso constituye un asesino de la familia? Y hablando de asesinos de la familia, por eso siempre buscamos tener fundamentos y bases sólidas para tener un crecimiento en todas las áreas de nuestras vidas. Lo opuesto a una correcta administración o a un principio de mayordomía es el mal uso del dinero. Entonces es importante el bloque de hoy, porque no solo se encarga de negocios, sino es cómo
me estoy desempeñando en el diario vivir el día de hoy. El mal uso del dinero trae consecuencias graves y se constituye un asesino de la familia. Y vamos a ver pequeñas consecuencias que podamos, bueno, pequeñas no, grandes y graves consecuencias que tenemos cuando hacemos un mal uso del dinero. Punto número 1. Es una de las grandes causas de divorcio. No sé si lo anotó ahí. 2. ¿Sabía usted que el 80% de las personas que están en la cárcel ha llegado ahí por problemas financieros? Punto número 3. 3 de cada 10 parejas se divorcian por problemas financieros. Entonces, los expertos han llegado a la conclusión que la mayoría de las personas que tienen problemas económicos arriban a esa situación por un mal uso del dinero o por una mala administración. Entonces, debemos descubrir y evaluar en qué área de mi vida y de mi mayordomía este asesino de la familia estuvo fluyendo. Eso es el primer paso para detectar y para encarar a una decisión correcta y hacer buenos mayordomos, para poder desempeñarme en el área financiera y en el área de negocios. ¿Quién es un buen mayordomo? Es la pregunta. Es alguien que maneja fielmente los recursos conforme a un sistema de principios y valores. ¿Qué más es un buen mayordomo? Es aquel que intencionalmente multiplica los recursos para provocar expansión. Escuche, no resta ni divide, sino multiplica los recursos. Es uno también que invierte y evita endeudarse. Y déjeme añadir algo. Antes lo que decían las consecuencias era parte de estudios universitarios, de encuestas alrededor del mundo que provocaba todos esos daños. Pero mi opinión personal, en base a la experiencia diaria que tengo en negocios o en el relacionamiento, veo que hay personas que a causa del mal uso del dinero entran en un término que se llama esclavitud financiera. ¿Y de qué se trata la esclavitud financiera? Mire, una manera simple de poder decir que estoy fluyendo o que estoy en una condición de esclavitud financiera es la siguiente, que ganás menos de lo que gastás. Es decir, tenés mayores gastos que ingresos. Ahí automáticamente fluyo en eso. Y punto número 2 es que debemos más de lo que tenemos. Si nosotros nuestras cuentas, nuestras deudas son mayores a los ingresos y a lo que yo tengo como patrimonio, estoy en una condición de esclavitud financiera. Entonces es importante identificar en qué área este asesino estuvo fluyendo para poder justamente levantarme como un buen mayordomo y en buenos principios correctos que me lleven a una mayor posición. ¿Qué más es un buen mayordomo? ¿Quién más es un buen mayordomo? Es uno que trabaja en servicio de o alguien que trabaja como si fuera para alguien mayor. Eso es ser un buen mayordomo. Y debemos entender, para cerrar el programa del día de hoy, antes de seguir en el programa siguiente de expansión, ya metiéndonos en el área de negocio, es que los gastos en la familia se dividen en 3. Por eso tome nota, porque 1 es en necesidades básicas, 2 carencias y 3 deseos. ¿Qué es una necesidad básica? Son los que debemos suplir antes que cualquier otra cosa. Llámese alimentación, llámese gastos, servicios, es lo que primeramente debo suplir. Las carencias, en el punto número 2, son cosas que nos gustan tener. Por ejemplo, tener un celular, tener TV, videocable, Chauflix, no sé, auto, tener ropa de marca. Bueno, todo eso es importante, son carencias. Las puedo tener, pero después de aplicar lo primero, ¿sí? Que es las necesidades básicas. Lo tercero son deseos, que eso no lo necesitamos para vivir. Escuche bien, anote ahí. Los deseos no los necesitamos para vivir. Hay que ver cómo está el orden de nuestras prioridades, ¿verdad? ¿Por qué? Es algo que yo deseo en mi corazón, algo que yo anhelo en mi corazón, pero no lo necesito. Son aspiraciones que tengo. Por ejemplo, vacaciones y viajes. Bueno, ahí me sumo yo. Vacaciones y viajes. Ropa de lujo, deportes sofisticados. Esos son anhelos y deseos en nuestro corazón y cosas que aspiramos, pero si nosotros no tenemos las prioridades correctas en nuestras vidas,
vamos a entrar en eso que se denomina asesino de la familia. Entonces, para cerrar el programa del día de hoy, hoy es el tiempo de poner orden a nuestras prioridades. Así que desde este lugar le vamos a solicitar que usted pueda armar los presupuestos y cómo usted se estuvo desempeñando para desde esa área de romper con ese asesino de la familia, usted pueda empezar a ser un buen mayordomo para posteriormente desarrollarse en el área de finanzas y negocios. Así que muchas gracias y espero que haya podido recibir el día de hoy. Excelente, gracias Fabi. Anhelamos obviamente romper con ese asesino de familias y bueno, a tomar nota, ¿no? A tomar nota de todo lo que estuvo impartiendo Fabián, la verdad que es súper poderoso. Muchísimas gracias. Vamos a pasar también a esta sesión tan importante que nos tiene que realmente caracterizar a cada uno de nosotros como un liderazgo activo. Así que de esto obviamente te va a contar Darío Bazán, así que estate ahí expectante de todo lo que va a hablar ahora en este momento. Vamos a ver qué trae el día de hoy para activarnos en nuestro liderazgo. Hola María, ¿qué tal? Audiencia. Mucho gusto, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por este espacio. Estamos agradecidos a Dios de poder compartir este momento. Venimos hablando algo muy importante sobre la visión y dentro de esta visión hay procesos. La semana anterior hemos hablado que uno de los procesos es la evangelización y como segundo proceso que tenemos dentro de la visión es la palabra afirmación. ¿Cuán importante es esa palabra? Suena muy fácil, pero es muy difícil poder mantenernos firmes en Cristo. ¿Por qué? Porque ahí realmente debemos comprender y entender en el Espíritu que la única manera de poder mantenernos firmes es estando en Dios, estando en Cristo. Eso quiere decir no con nuestros recursos, no con nuestras propias fuerzas. Así que la palabra afirmar, ¿sí? Uno de los principios y uno de los significados de afirmar quiere decir comprobar. Cada vez que nosotros estamos siendo afirmados, estamos comprobando, ¿sí? Realmente en dónde estamos afirmados. También quiere decir manifestar, declarar, quiere decir declarar de manera segura y cierta. También nos dice asegurar, insistir con firmeza. Dice confesar y fortalecer. Por eso, para esta segunda etapa, el segundo proceso de afirmación, ponemos como ejemplo a Pablo, ¿sí? En la Biblia habla en Hechos 9:15, ¿sí? Que Dios llama a un hombre, Ananías, para que vaya y pueda evangelizar a un hombre que dice la Biblia en Hechos 9:1 que suspiraba, dice, amenazas. Y ese era Saulo de Tarso. Dice la Biblia que llamó un hombre, Ananías, para que vaya y lo evangelice. Y también dice que insistió en él, porque este hombre no quería evangelizarlo. Y al fin y al cabo le dijo que vaya, porque Pablo iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para poder afirmar muchos corazones. Cuán importante es entender esto, que Dios sigue insistiendo, así como lo hizo con Ananías, lo hizo con Pablo, lo sigue haciendo con nosotros. Nosotros mismos tuvimos que ser afirmados para seguir adelante y asegurarnos realmente, ¿sí? Asegurarnos realmente en dónde estamos afirmados. Por eso es muy importante comprender y entender esto. En Colosenses dice
este pasaje muy importante. Dice que tenemos que estar arraigados, tenemos que estar sobreedificados en Él, dice, y confirmados en la fe. ¿Para qué? Para que podamos abundar en acciones de gracia. 3 cosas muy importantes: arraigados, sobreedificados y confirmados. ¿Sí? Cuando habla de ser arraigados, está hablando de echar raíces. ¿Sí? Hay parábolas donde nos enseña a nosotros como cristianos, ¿sí?, que podemos recibir pruebas, pero la que va a soportar es aquel que está bien acimentado, bien arraigado, bien firme. No pasa por el conocimiento, no pasa por los años de creyente que podamos tener, sí pasa por la visión que podamos portar y sí pasa también por dónde estamos siendo afirmados. ¿Ok? Por eso en esta afirmación, en la próxima semana vamos a extenderlo un poco más. Y es muy importante que comprendamos que Dios nos llamó a ser fieles y ser fieles a un llamado que nos hizo para cumplir un propósito que trazó en nosotros desde la eternidad. Él tiene una visión específica para cada uno de nosotros. La decisión es suya y mía en torno a poder mantener la fidelidad, haciendo acopio a la fortaleza y perseverancia que proviene solamente del Señor. ¿Ok? Así que te doy un fuerte abrazo. Tenemos muchas herramientas para poder ayudarte a mantenerte firme en el Señor. Como ministerio, no solo tenemos Casa de Paz, sino también tenemos un instituto bíblico, donde a través de diferentes materias, diferente discipulado, tu fe va a ir siendo afirmada día tras día. ¿Sí? Así que contáctate con nosotros, estamos abiertos para poder colaborar, para poder instruir, para poder capacitar, para poder enseñar conforme a la visión de Dios. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Analía. Muchas gracias, Darío, muchísimas gracias. Realmente, como bien decías, afirmarnos en esto, ¿sí? Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a pasar ya con lo más también importante del programa, lo que tenemos el día de hoy. Te adelantaba al principio del programa que íbamos a hablar acerca de los malos pensamientos. Vamos a cerrar con este tema hoy. Es un tema muy importante, donde realmente anhelamos que esto te lleve a realmente a empezar a cambiar esos pensamientos que te han llevado a vivir una vida donde quizás infeliz, donde realmente no has podido ver las cosas buenas, tu enfoque no estuvo puesto en eso. Y saben que para comenzar justamente con este tema, la palabra nos dice que nosotros debemos pensar las cosas buenas. Y justamente en Filipenses capítulo 4, verso 8, dice, en esto pensad, y quiero leértelo para iniciar como introducción. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nuestro enfoque tiene que estar puesto en las cosas buenas, las cosas de arriba, en lo eterno. Y también hablábamos que lo que nosotros pensábamos es lo que termina envenenando, todo mal pensamiento es lo que termina envenenando nuestro interior. Hablábamos también acerca de los pensamientos, que decíamos que todo pensamiento, cualquier pensamiento que nosotros tengamos es parte de la vida interior que nosotros llevamos. ¿Por qué? Porque todo pensamiento luego se refleja en una acción, en una actitud. Todo mal pensamiento se refleja también por medio de la boca, de nuestras acciones. Entonces, qué importante en este tiempo es visualizar lo bueno y también creer en nosotros mismos. Eso es fundamental.
Eso es fundamental y de ahí tienen que partir esos buenos pensamientos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que después de recibir a Cristo en nuestro corazón, lo primero que nosotros tenemos que esforzarnos y trabajar en este tiempo para comenzar a pensar de la manera que Dios piensa. Luego de confesar y de recibir a Cristo en tu corazón, tú tienes que enfocarte y asumir la responsabilidad por empezar a pensar de la manera que el Señor dice que nosotros debemos pensar, su misma mentalidad. Por eso el día de hoy vamos a seguir con este tema, mucho por aportar en este tema. Vamos a darle la bienvenida, también doy la bienvenida a todo mi equipo, a todo el equipo de Thunder Boys, a todos los líderes, le damos la bienvenida también para que se suman y la bienvenida muy especial a nuestro pastor Carlos. Bienvenido, pastor, lo bendecimos, estamos más que contentos el día de hoy de tenerlo nuevamente en nuestro programa y bueno, y queremos también llevar adelante este tema, con todo lo que tiene para darnos, para impartirnos el día de hoy, así que bueno, muy bienvenido, pastor, bendiciones. Muchas gracias a todos. La verdad es que cosas, cada día que veo el programa y participo con ustedes, la verdad es que me emociono más. Hay cosas que de verdad digo, wow, Señor, qué importante es tener todo este tipo de actividades que van soltando y van añadiendo valor a la vida personal, ¿no? A la vida personal, particular y sobre todo a las áreas espirituales. Así que la verdad me pone muy contento, me alegra y bueno, pues estamos aquí preparados para seguir y continuar con lo que vienes comentando. Amén, paz. Yo quiero la verdad que el día de hoy podamos, por medio de todo lo que la palabra enseña, por medio de todo lo que habla, y justamente decíamos la semana pasada que tanto Filipenses enseña acerca del gozo, acá habla de que debemos regocijarnos en el Señor, nos dice en qué debemos de pensar, tanto que nos da la palabra de parte de Dios, y la verdad también hacía yo, pensaba acerca de nuestros propios pensamientos, de esos pensamientos que son la clave para superar todo problema, todo obstáculo, todo impedimento. Tú tienes que saber, ahí que estás del otro lado, que tus pensamientos, esos buenos pensamientos por los que debes de ir y enfocarte en este tiempo, son la clave para salir de tu problema, son la clave para salir de la circunstancia, de la condición que estás viviendo. Por eso yo creo que, pastor, que hoy la gente, más con todo esto que está pasando, los malos pensamientos no solo repercuten en nuestro hablar, en nuestro habla, sino que también empiezan a haber manifestaciones en nuestro cuerpo, nos terminamos enfermando, pasamos por estrés, pasamos por preocupaciones, pero yo también creo que el preocuparse es un hábito, y los hábitos, yo creo, y estuvimos hablando acerca de los hábitos no muy lejos, hace poco en el programa, y también les enseñábamos que los hábitos pueden superarse, nosotros podemos mejorar los hábitos. Entonces, creo que la preocupación la preocupación, temor, todo lo que nos lleva a pensar mal todo el tiempo, se pudo haber hecho un hábito en nosotros, y nosotros debemos romper ese hábito de preocuparnos, y es muy posible que simplemente por creer podamos nosotros liberarnos de esos pensamientos tan opresivos, solamente por creer, empezar a cambiar esos pensamientos malos por pensamientos de esperanza, pensamientos de coraje, pensamientos de fe. Generar un pensamiento malo, yo creo que toma mucho, toma trabajo, quizás no mucho trabajo, pero todo toma un trabajo, ¿no? Tener pensamientos malos, pero también creo que el mismo trabajo genera también tener pensamientos buenos. Así que, y esto lo digo para que uno no diga, no es tan fácil, ¿no? Tener buenos pensamientos. Nosotros tenemos la capacidad, porque yo creo que, y como dije en un principio, así como
como segunda cosa y segunda tarea que debemos de hacer después de recibir a Cristo en nuestro corazón, es trabajar en la convicción y es trabajar también en llegar a tener los pensamientos de Dios. Empezar a nosotros a pensar de la manera que Dios piensa, ¿sí? Porque, bueno, no sé qué piensa, pastora, acerca de todo esto, acerca también de queramos dejarle hoy el peso a la gente de que asume su responsabilidad por su gozo, de que asuma la responsabilidad por tener buenos pensamientos, que asuma la responsabilidad por enfocarse, que asuma la responsabilidad por tener buenas actitudes, y bueno, y entender que la felicidad que nosotros experimentamos es debido a los pensamientos, ¿sí? Y la felicidad no se trata de que sea un hecho, ¿sí? Es una elección, está en nosotros decidir ser felices. Y también decíamos la semana pasada que todo mal pensamientos producía en nosotros una incapacidad, nos incapacita para ir al frente de toda circunstancia, pasar por encima de toda adversidad. Sí, bueno, hay mucho que acotar es verdad. De todo lo que comentas. Me sentí bombardeado por muchas. Es muy amplio, como hemos mencionado, este tema de los pensamientos, de la mentalidad, y sería fabuloso tener mucha continuidad sobre esto. Sin embargo, creo que hoy debemos de cerrar contundentemente con este tema. Y como primer punto dentro de lo que ibas comentando, de tanto la parte de hábitos como la parte de responsabilidad y la parte de destino, hay mucho que mencionar. Primeramente voy a tocar el tema de los hábitos, ¿no? Evidentemente sí, los hábitos, pues tenemos que comprender que hay hábitos saludables y hay hábitos destructivos, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que tener muy claro, muy claro. Y nuestros hábitos solamente son el reflejo del tipo de mentalidad que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque están intrínsecamente, y para aquellos que nos vieron la semana pasada o la antepasada, donde hablamos también acerca de los pensamientos, un principio que establecíamos es que la persona que controla sus pensamientos puede controlar su presente, es decir, puede controlar sus actos. Y quien puede controlar o quien puede tener el resguardo de sus actos va a tener claramente o va a ser una persona que claramente va a poder asegurar su destino o su futuro. Entonces, nuestros pensamientos definitivamente están ligados a cualquier actividad que desempeñemos. Y en ese sentido, mayormente por no haber una instrucción desde la edad infantil, nosotros no tenemos una conciencia de crear hábitos o de inducir a los infantes, a los niños, a tener una conciencia plena sobre lo que están teniendo en su mente. Esto es muy importante porque nosotros estamos a punto de lanzar nuestro programa de niños, y dentro de una de las temáticas que tenemos proyectado es precisamente qué es lo que tienen los niños en la mente. De hecho, si lo asociamos un poquito a la parte de la psicología, donde algunas personas conocen acerca de lo que es Freud, ¿no? O Sigmund Freud, él decía que todo lo que hay en la mente del hombre pues está asociado a cierto tipo de hábitos, a cierto tipo de orientaciones, y mayormente se orientaba a la posición del cuerpo, de las personas, hacia su sexualidad, etc. Y hablo esto de los niños porque hoy vemos claramente cómo existen formaciones de pensamientos que orientan y posicionan la dirección de una nación. Mira, el pueblo hebreo era un pueblo que se encargaba de introducir y de inducir continuamente una mentalidad.
tan es así que podemos ver cuando después de que hay un silencio, Abraham, que es el que recibe la instrucción de parte de Dios, empieza a caminar y a trasladar paulatinamente a sus hijos, a sus generaciones, y así paulatinamente empieza a haber una continuidad. Y lo podemos ver en la vida de Jesucristo, como él decía, lo que escucho, lo que veo hacer de mi Padre, eso es lo que yo vengo a hacer. Y era tan activo ese nivel de pensamiento que él podía decirle más adelante a sus discípulos, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Es decir, estamos viendo que lo que estaba replicando es un hábito, una manera de pensar, una manera de ser, claro, ¿no? Entonces, qué poderoso es eso, ¿no? Y refiero esto a los niños porque sí existen malos patrones de pensamiento. ¿Cuándo y cómo se crean? Pues se crean a medida de las partes más influyentes dentro de un núcleo familiar. Padres como primer vínculo y hermanos, ¿no? Si el padre no está atento de los pensamientos, vamos a suponer esto, y remontémonos un poquito a la primer familia de Adán y Eva, Caín y Abel. Fíjate bien que Dios, a través de la palabra, vemos cómo le da una orientación muy especial a la forma de los pensamientos de Caín. Le dice, no dejes que eso se enseñoree de ti. No dejes que esos pensamientos tomen lugar en tu corazón, le estaba diciendo. Entonces, vemos claramente que eso es como una persona que se entendería que es como joven, ¿no? Porque estaban en un proceso de formación, estaban desarrollados. Y claramente le da esa aseveración Dios a Caín, ¿no? Entonces, y también Dios en su libertad expresa sus pensamientos, porque nos deja claramente ver qué es lo que más le agrada dentro del ámbito de las ofrendas. Entonces, sí vemos que heridas emocionales como la de Caín, competitividad que se genera a muy corta edad, o que a veces lo generan también los mismos padres, producen malos patrones de pensamiento. De hecho, claro, a veces también los hijos pequeños que se vuelven introvertidos, muchas de las formas que se trata a nivel clínico, en la clínica mental o la psicología, están asociados a que el padre tiene que devolverle la confianza. Y muchas veces la confianza está ligada a lo que está aportando en su mente. Es decir, al patrón de pensamiento que uno tiene. Entonces, te voy a decir algo. Los pensamientos o los malos patrones de pensamientos, ¿sí?, son producto de la inspiración de algo que es contrario a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, si lo vemos a nivel bíblico, espiritual, diríamos que los demonios inspiran a malos pensamientos. Es decir, el suicidio, el asesinato, como lo vemos en Caín, no es algo que vino dentro de su corazón, sino que vino desde afuera. Claro. Vino un factor externo. Entonces, las familias de cualquier tamaño y a cualquier edad, ya ahorita hablando, porque pues, tenemos familias que a lo mejor no tienen hijos pequeños, aún en todo tiempo tenemos que velar, y esto es un poderoso principio, porque Dios, aún a nuestra edad mayor, y aún siendo mayores, ancianos, tenemos que cuidar lo que tenemos en nuestra mente. Porque el suicidio no es que solamente pase por la vida de un niño, de un joven, de un adulto joven, de un adulto o de un adulto mayor. Todo el tiempo están en ese rango de vida accionando a través de malos pensamientos o malos patrones. ¿Por qué? Porque un mal pensamiento a largo plazo se convierte en un patrón, ¿sí? Entonces,
Un mal pensamiento, ¿no? Inspira a patrones. Y los patrones son resultado de una actividad o de una naturaleza. O sea, el suicidio, el asesinato, la depresión, el rechazo, la falta de identidad, lo que pienso de mí directamente, ¿no? La baja autoestima, son producto de malos pensamientos continuos que generaron patrones, ¿no? Entonces, ya no solamente es lidiar con malos pensamientos, sino lidiar con malos patrones de pensamientos. Entonces, cuando nosotros como pastores tenemos contacto por primera vez con una persona, pues nosotros nos encargamos de inmediato de medir la condición emocional y mental con la que viene una persona. Del área espiritual se encarga Dios, porque lo llevas a confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, y en ese mismo instante pasa de muerte a vida. Vemos la obra redentora de Jesús en el momento. Pero nuestra función es, de acuerdo a la Biblia, llevar a la persona al poder del arrepentimiento. Es decir, a que sufra una transformación interna para ver resultados externos. ¿Sí? Entonces, el entretener esos pensamientos para que quede más claro para las personas es como habilitar autopistas, o es como cuando está una calle sin pavimentar, que todavía está sin asfalto, y de repente un mal pensamiento a largo plazo o tenerlo entretenido es como si construyeras una autopista, y al rato te vas a dar cuenta que ves un patrón. Yo veo, por ejemplo, para aquellos que no saben dónde estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, en la parte de la provincia, pues para acercarnos hacia la capital, pues está la famosa autopista La Panamericana. Y lo que tú te vas a dar cuenta es que hay un patrón. En la mañana, en cierto horario, hay un pico de autos y hay una cierta cantidad. Y lo mismo, te vas a dar cuenta que a ciertos horarios, de la vida diaria de cada persona, se van a ver más manifiestos ese tipo de pensamientos. Entonces, por ejemplo, cuando la persona ya no encuentra nada que hacer, con qué distraerse, te vas a dar cuenta que lo primero que salta es un patrón de pensamientos. Entonces, creas una autopista donde va viajando el pensamiento. Entonces, entre esa autopista esté más confeccionada, es decir, el patrón, más pensamientos negativos van a ir fluyendo sobre eso. Y claro, sí. Perdón, sí. No, y decía, ¿no? Que qué importante, ¿no? Esto que habla acerca de los patrones de pensamientos, ¿no? Que entender que necesitamos cambiar, porque si no eso nos lleva a la repetición de un ciclo, ¿no? Continuo, un ciclo continuo, ¿no, Paz? Sí, definitivamente, es un patrón, ¿qué significa? Que es un ciclo. Tú, por ejemplo, a las 8 de la mañana, a la hora que todo el mundo entra a trabajar a la oficina, 7 de la mañana, tú ves un patrón. Y a lo mejor a las 10 de la mañana ya bajó eso. Entonces, fíjate bien, quiero que comprendamos. Entonces está el ciclo, está el patrón, ya compuesto por malos pensamientos, y todavía lo más grave de eso es que se le pueden añadir todavía más malos pensamientos. Lo cual conduce a un área que, hablando espiritualmente o hablando desde el lugar de la palabra de Dios, llamaríamos eso ya algo destructivo, ¿no? Entonces, añadir un mal pensamiento, para que se entienda, basado en el ejemplo de la autopista, es que un pensamiento en el mundo espiritual serían como señales de tráfico. Te dicen hacia dónde ir, hacia dónde moverte o a qué velocidad ir. Entonces, si tú tienes una mentalidad sobrenatural, tú tienes una mentalidad del reino, tú tienes una mentalidad original, que a mí me gusta más hablarlo desde ese punto, la mentalidad original, entonces tú sabes que no tiene límites. Por eso es que Jesús le dice al Padre, cuando vemos en Marcos,
que se encuentra con el Padre, que le dice, oye, ayuda a mi incredulidad, es decir, ayúdame a la forma de pensamientos, a la forma de patrones que tengo que te niegan a ti, que te están negando a ti, que están negando lo sobrenatural, y le dice, ayúdame en eso. Y Jesús le dice, al que cree, todo le es posible. Es decir, le rompe el límite. ¿Qué le está diciendo? Le está poniendo un pensamiento que le está dando una señal de tránsito de acelera a 200 kilómetros por hora. Toda tu vida fuiste a 20 kilómetros por hora, ahora métele a 200 kilómetros por hora. Es decir, le metió un patrón. No solo le metió un pensamiento, le metió un patrón. Eso es poderoso. Eso para quien quiera decir, yo lo tomo, esto es para mí. Sí, Paz. La verdad que sí, porque podemos ver que por medio de esos ciclos, por medio de esos patrones, podemos ver como que la gente no es constante en sus decisiones. La gente termina siendo muy, pero muy inconstante, no deja de ser confiable. ¿Por qué? Porque deciden 3 días estar depresivas, luego se levantan, pasa un mes, otra vez vuelven a caer depresivas, deciden adoptar, se dejan obviamente manipular por las emociones, por sentimientos, aún por cosas del pasado, ¿no? Entonces ahí vemos como esas manifestaciones siempre de repetir lo mismo, ciclos repetitivos en su vida y la verdad que todo ciclo viejo es importante renovarlo y no solamente eso, sino también terminar con eso, ¿no? Entender que si no hay un cambio de mentalidad, obviamente se va a volver, otra vez vamos a volver a caer en un ciclo viejo y sería, como decíamos, repetir siempre lo mismo y es porque ahí tenemos que identificar que hay un patrón. Hay un patrón de pensamientos que necesitamos cambiar. Toda repetición de ciclos de pensamientos ahí habla y representa que no hubo cambios en nosotros. Si pasan 3 días, 4 días, volvemos a lo mismo, si todo el tiempo estoy peleando con malos pensamientos, todo el tiempo estoy peleando con malas actitudes, todo el tiempo estoy peleando con el pecado, ahí nosotros podemos darnos cuenta que realmente caemos en la repetición de estos patrones, de este ciclo de pensamiento, y eso representa que no hubo cambios en nosotros, que no hubo un arrepentimiento genuino. Exacto. ¿Y sabes qué es lo más grave? Y coincido totalmente con lo que estás mencionando. Lo más grave es que las personas insisten, hay una insistencia, hay una necedad de seguir pensando de la misma manera. ¿Y sabes cuál es el riesgo? Y a toda la gente que nos está escuchando, a todos nuestros hermanos en la fe, o si usted es una persona nueva que nos escucha, se conectó a nuestro programa, fíjese bien, los pensamientos o los malos pensamientos tienen una característica. La gente diría, yo tengo derecho a pensar mal. Tengo derecho a pensar mal de otro, tengo derecho a pensar mal de mi esposo, tengo derecho a pensar mal de mí mismo. Y eso es un gravísimo error. No tenemos el derecho de pensar mal. ¿Por qué? Mal de lo que sea, de una circunstancia, de una cuestión, de la vida, de las personas, de las cosas, de los objetos, de los trámites. A ver, esto es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque los malos pensamientos tienen un poder de atracción. A ver, no es de que, listo, tuve un mal pensamiento porque si no. El enemigo sabe perfectamente que el que él coloque un mal pensamiento es como colocar un elemento como el imán. Sí, pasó usted la semana pasada, justamente hablaba de eso, ¿no? Que todos mal pensamientos son réplicas, son contagiosos. Exactamente. ¿Por qué? Porque empieza a atraer más malos pensamientos. Pero en el mundo espiritual lo que hace es que también atrae actividad demoníaca. Wow, tremendo. Por eso es que vemos patrones, y te decía lo destructivo, ¿no? Vemos lo destructivo, porque después vemos que esa persona no solamente, como los celos. La Biblia dice que los celos son
terrenales, carnales y animales, ¿no? Entonces, fíjate bien, son satánicos completamente y podemos ver fases de pensamiento. Si ustedes alguna vez fue una persona celosa o alguno de ustedes tuvo un problema de inseguridad y tuvo o padeció celos, te vas dando cuenta que los celos son tan nocivos y tan destructivos que pueden comenzar en una forma y puedes terminar como un asesino. No todos terminan como asesinos, pero son gravísimos los celos. Entonces, vemos ahí ese poder destructivo, pero vemos como un pensamiento atrajo a otro, atrajo a otro, atrajo a otro, atrajo a otro, y la naturaleza del celoso fue cambiando paulatinamente. De empezar de, creo que me engaña, terminas hasta imaginando, terminas posicionando y hasta puedes terminar blasfemando en contra de otra persona y tú estás plenamente convencido y determinado de que te han engañado. Wow. Puedes levantar una injuria de adulterio, de fornicación, lo cual es gravísimo legalmente hablando. Es levantar falso testimonio. Y sabes que una de las cosas que Dios aborrece es el falso testimonio. O sea, no nomás es decir, yo voy a hablar lo que yo siento. No, la Biblia dice claramente que 6 cosas aborrece a Jehová y aún 7 abomina su alma. Y una de ellas es el falso testimonio. Entonces, ¿de dónde proviene el falso testimonio? Es arraigado y es atraído de pensamiento negativo continuamente. Y uno dice, yo tengo el derecho de hablar lo que se me da en la gana. Perdóname, mi hermano, déjame decirte que la palabra de Dios dice totalmente todo lo opuesto. De hecho, dice que tenemos que combatir los malos pensamientos. Pero si tienes alguna cuestión que tienes que aclarar, pues ve con tu hermano y aclárala. ¿Para qué? Para que tú seas libre, dice, para que no venga el alguacil y te lleve a la cárcel. Entonces, es parte de la cuestión sobrenatural de cómo solucionar las cosas. Porque un mal pensamiento atrae otro. Entonces, para que lo entendamos, los malos pensamientos son como moscas. Y nunca he visto una mosca solita, una mosca trae otra y otra y otra y otra y otra y otra. Hasta que de repente, pero ¿sabes qué? Las moscas solamente se paran donde hay un problema. Es decir, ¿cuál es el problema? Lo podrido. De acuerdo a la palabra, vemos que la mente es un territorio y que este puede ser cultivado. Y el que sea cultivado no significa que todos tengamos buenos pensamientos. Entonces, podemos tener una mente basada en pensamientos, en algo que está echado a perder, en algo podrido. Qué difícil, y ahí comprendo a las personas, porque no se trata de lastimarlas, no se trata de decirle, uy, estás en el horno, ¿no? Como dirían acá en Argentina, sino que es, a ver, toma y comprende que el seguir pensando mal produce esto, pero también tenemos una compasión, pero tenemos armas espirituales, como dice la Biblia, armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, como dice en 2 Corintios, capítulo 4, verso 10. Dice así, que nosotros tenemos armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues levantarnos en contra de esos malos pensamientos. Y esa es la disciplina, que es muy diferente a la forma de pensar. Nadie te está diciendo que ya pienses bien de hoy a mañana. Si lo puedes lograr, amén. Pero si no, se requiere disciplina. Por eso es que inmediatamente Pablo ahí asocia la forma de cómo destruir a una milicia. Es decir, lo inmediato es que tienes que ganar la disciplina como si fuera usted un soldadito. Pastor, sabe que justamente quería hacerle una pregunta, justo como lo que venía planteando recién. Si me autoevalúo y empiezo a detectar este ciclo de pensamientos y estos pensamientos negativos, estos pensamientos moscas, ¿no? Que van
dirigidos hacia lo que está podrido, a lo que puede estar podrido en mi mente, en mi corazón, pero también resulta por lo que estamos debatiendo, lo que está hablando, lo que está impartiendo el día de hoy, que también hay pensamientos que son favorables, pensamientos que también tienen un patrón, pero un patrón del cielo, no un patrón conforme a lo que estamos viviendo, y evidentemente ese patrón es mucho mejor, mucho más alto que el que yo estoy teniendo. Y si yo lo identifico en mi vida y yo lo quiero, y entiendo también a su vez que hay un patrón mejor, ¿por qué me cuesta trabajo o por qué no puedo hacer que ese patrón llegue a mi vida? ¿Por qué no lo puedo cambiar? Esa es la pregunta. Ok, lo primero que ahí cabe mencionar es que necesitamos comenzar a entender la actividad espiritual. Pablo decía que la persona natural no puede entender las cosas que son sobrenaturales, ¿no? Que necesitan discernimiento. La palabra discernimiento, en un término muy práctico, significa separar, ¿no? O, me gusta más esta, entresacar. Entonces, cuando entresacamos, podemos ver la intención y la motivación de los actos. Y en ese momento podemos identificar los tipos de pensamientos. Y algo que mencionabas que es muy bueno, Fabián, es que efectivamente, así como los malos pensamientos atraen cuestiones espirituales demoníacas, ¿no? Es decir, de destrucción, nocivas para nuestra vida personal y todo lo que nos rodea, también los buenos pensamientos precisamente también tienen la habilidad de crear una autopista. Tienen la misma proporción, crean hábitos. Y se le pueden seguir sumando buenos pensamientos. No solo actitud positiva. Una cosa es la actitud positiva y otra cosa buenos pensamientos. Y déjame decirte también, o decirle a todas las personas, que tener buenos pensamientos, ¿qué crees? Atrae una actividad espiritual. Número 1, atrae una actividad angelical. Y número 2, atrae también al Espíritu de Dios. Poderoso. Entonces, el Espíritu de Dios es atraído, oílo bien, es atraído por una mentalidad saludable. Amén. Amén, paz. Y como bien dice el Señor, dice, ¿no? Y justamente usted hablaba hace ratito, nosotros si bien tenemos el libre albedrío, pero nosotros necesitamos, obviamente dependemos de Dios en todas las cosas. Y el Señor nos ha dicho, no he puesto delante de ti vida o muerte, pero Él dice, escoge la vida tú y tus descendientes. Sí, sabemos que está bien y está mal, pero la palabra de Dios dice, escoge la vida tú y tus descendientes. Y la verdad que a mí me impacta esto, justamente yo la otra vez le enseñaba también a mi casa de paz, yo les decía, ¿no? Que aún Josué, quizás en medio de toda la dificultad, en medio de toda la problemática, las consecuencias realmente bien fuertes, él dijo, no, ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la verdad que importante en medio de la tribulación y esto también de que podamos tener esos pensamientos, como bien decía usted, pastora, al principio es acerca de esos pensamientos contagiosos, poder separar, ¿no? Poder separar y decir, bueno, yo en esto no participo, ¿no? Yo tomo la decisión correcta. Y esa decisión correcta que obviamente está la voluntad de Dios, ¿no? Está realmente el respaldo de Dios en todas las cosas. Wow. Y la palabra, como dije recién, es muy clara, es muy clara. Dios nos dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, pero escoge la vida, ¿no? El Señor nos dice, escoge la vida tú y tus descendientes. Así que no podemos decir, no, si yo tengo libre albedrío, yo puedo hacer como decía al principio usted, ¿no? Yo puedo tener los pensamientos que yo quiera, no, en realidad no. El Señor dice, escoge lo bueno, escoge la vida, enfócate en lo eterno, pensá así de esta manera, ¿no? Claro. Entonces... Sí, ese punto es buenísimo, Ana, porque
Fíjate que una de las cosas que a veces las personas han creído erróneamente es que ser cristiano es como quitarse los problemas de encima. Y déjame que yo recientemente también prediqué hace semanas atrás y también voy a tomar un punto de lo que predicó Darío el domingo. Es que, fíjate bien, vemos claramente una asociación, ¿no? Una asociación muy importante de cómo Jesucristo tiene la intención y la participación continua de revelar la forma de pensar del cielo. Todas las parábolas están asociadas a revelar la forma de pensar del cielo. Entonces, vemos claramente cómo hay una asociación entre la forma de pensar y el destino. Entonces, hay una relación intrínseca que no se puede romper, nos guste o no, no se puede romper entre la mentalidad y el destino. Es decir, lo que yo pienso es lo que yo voy a venir a hacer. Entonces, por eso es vital, fundamental, trabajar nuestra mentalidad. Cuando hablamos de trabajar la mentalidad es la forma de pensar. Identificar. Una prédica también tiene como fin identificar un patrón erróneo de pensamiento. Un patrón erróneo de pensamiento que tú tengas hace cambiar tu actitud. Es decir, hace cambiar la disposición o la disponibilidad que tú tienes para enfrentarte a una situación, a una circunstancia. Es poderosísimo porque la mentalidad endorse y empodera tu actitud, ¿no? Por eso podemos ver claramente cómo dice claramente, yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para dar el fin. Claramente también dice, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cómo van a ayudar a bien? ¿No? Como decía ayer también en Efesios, la supereminente poder de Dios reservado para los que creen, ¿no? Entonces, vemos definitivamente que el destino que nos da la palabra o las promesas van acorde a los pensamientos. Y un consejo muy bueno que les recomiendo que vean la prédica del domingo, toda la serie de Golpeados en la Fe, decía Darío, uno de los puntos, hay que unirse a las personas correctas. Hay que asociarse con las personas correctas. Qué importante es tomar esa palabra. Qué importante es entender ese principio. ¿Por qué? Porque nosotros somos atraídos a las personas de acuerdo a nuestra mentalidad. Exacto. El líder Darío también decía ayer que lo grande llama a lo grande, ¿no? Y también podemos identificarlo claramente de que cuando estamos, es fácil detectar cuando están esos pensamientos negativos y podemos ver que hay personas que son tóxicas, pero a su vez, ¿cómo me cuesta unirme a la gente que tiene otra mentalidad, ¿no, líder Darío, como decía usted? Tal cual. La verdad, pastor, lo estoy escuchando y es impresionante y muy profundo el tema porque nos tiene que llevar a pensar a cómo venimos pensando. Y me viene al espíritu Proverbio 23:7, que dice, porque ¿cuál es su pensamiento? Tal es él. Dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Personalmente me gusta decirlo así, donde la mente va, el hombre sigue. Y cuán importante es comprender y entender que el que realmente está preocupado por nuestros pensamientos, llamémoslo así, preocupado por nuestros pensamientos o el pensamiento del hombre, es justamente Dios, porque Él está metido en el corazón. Y justamente lo que hay en el corazón, los pensamientos, las intenciones y la voluntad. O sea, ¿cómo podemos hacer, pastor, nosotros realmente, ahí va la pregunta, ¿cómo podemos hacer nosotros para que podamos pensar como Dios piensa, sabiendo que Dios está en el corazón? La pregunta del millón.
Ok. Es muy bueno. Chan. Lo primero que tendríamos que decir de esa parte para resolverlo es separar las experiencias dolorosas. Wow. Clave fundamental para poder ir hacia ese destino de adoptar la mente. Por eso es que lo primero que vemos es a un Jesús que trae la llave del perdón. Wow, qué importante. ¿Qué es el perdón? El perdón no solamente es, oye, perdóname, manito, discúlpame, uy, qué pena me dio haberte hecho esto. No. El perdón, el genuino, está basado cuando tú personalmente asocias la experiencia, obtienes la data, la información total de las emociones que te produjo, de los pensamientos que te produjo y los separas de ti. Nadie está diciendo que se te va a olvidar, ¿eh? Claro. Es apartar esa experiencia dolorosa. Número uno. Número dos, como llave importante del perdón, esto es fundamental cuando uno habla de perdón, es entender que nadie, ni el mismo Hijo de Dios iba a estar exento de experiencias dolorosas. Claro. No importa qué santo seas, qué tan santo, qué tan puro, qué tan guardado, no importa. Pastor, entonces podemos decir que si yo no libro esa área de perdón o tengo falta de perdón en mi vida, ¿eso activa en mí un ciclo de malos pensamientos? Sí, por supuesto, porque es una herida establecida en el corazón, una herida emocional. Y las heridas emocionales son la fuente, ¿no? O, como una compuerta de acceso a malos pensamientos. ¿Se entiende? Sí, se entiende, Pastor. Entonces, si yo no logro, ¿no? ¿Qué sería la falta de perdón? Definámosla. Es la persona que todavía porta o carga la herida emocional de una experiencia dolorosa. Wow, tremendo. Entonces, bueno, sí, continúa. Y entonces, si yo mantengo la experiencia dolorosa, significa que yo sigo viviendo o dejando la dirección de mi vida a lo que viene adelante. Es decir, una experiencia externa entró a dominar lo interno de mí. Y Jesús decía lo siguiente: es imposible que las ofensas no vengan a nuestra vida. Entonces, ¿qué está diciendo? Es imposible que experiencias dolorosas no sucedan en tu vida. No importa cuánto ore usted, no importa cuánto ayune, no importa cuánto lea la Biblia, no importa lo santo, lo puro que sea usted. Las experiencias dolorosas hasta el día de hoy las sigue viviendo Dios. Por eso es que fíjate bien lo que dice la Biblia. Dice que el Espíritu Santo puede ser apagado y puede ser contristado. Dice, todo lo perdono, pero lo único que no perdono es la blasfemia ante el Espíritu Santo. Esa experiencia es dolorosa para Dios, estamos diciendo. Entonces, tenemos que tener un regulador. Y el perdón es una llave de transformación, es la que abre el acceso, la llave para la compuerta de la salida de la presión y de la negatividad. Decía Fabián, entonces, ¿qué es lo que hace una falta de perdón? Pues lo que hace es que nos lleva a la negatividad. Entonces, no podemos arrastrar, y aquí quiero mencionar algo muy importante acerca de la falta de perdón. La falta de perdón no tiene pasado ni futuro. ¿Por qué? Wow. Porque la estás trayendo todo el tiempo en tu presente continuo. Por eso es que es muy importante separar esa experiencia dolorosa, ponerla en el lugar correcto, discernir, analizar, meditar y tomar el consejo de Dios, la orientación de Dios para sanar nuestras emociones. No va a ser el acto de sanidad interior, no es un acto mágico. Hay un poder sobrenatural para liberar y sanarnos emocionalmente, pero requiere que ese consejo, esa palabra penetra en nuestra mente, penetra en nuestro corazón, producto de que está en el Espíritu. ¿Qué significa?
que cada vez que la herida se quiera abrir o quiera como que activarse la compuerta de acceso, la compuerta trasera, el backdoor, tú le dices, no, yo tengo la llave, mira, yo tengo la llave, se llama perdón, se llama mantener ahí la experiencia dolorosa. Es impresionante, pastor, lo que dice, porque de verdad que muchos ciclos de malos pensamientos o muchos pensamientos contrarios a lo que yo anhelo y expecto, son productos también de que no voy a poder llegar a tener tal o cual cosa. Por ejemplo, yo anhelo prosperar en esta área, ¿no? Ajá. Y resulta que hay una llave como en una casa que es la que abre y me da acceso a eso. Entonces yo me puedo estar envuelto en un ciclo de malos pensamientos con la llave en la mano. Exacto. Por eso no existiría nada más bizarro que tú tener esa llave y evidenciar. Fíjate, te voy a decir cómo se tendría que evidenciar. Una persona que tiene la llave en su poder, esa llave del reino en su poder, llamada perdón, no podría nunca jamás cortar relaciones. Sería lo más bizarro tener esa llave, saber que tú tienes ese poder de separar esa experiencia dolorosa, desarrollar la madurez, desarrollar el carácter, desarrollar la mansedumbre, desarrollar la humildad también, ir y resolver el tema, pero lo más bizarro sería tenerla, no usarla como te estoy diciendo, y además irte a otro lado y hablar de ello, o predicar de ello. Tremendo. Impresionante. Lo único que hago es llevarme la llave nada más. Pero no termino perdiendo nada. Y puedo vivir engañado, puedo tranquilamente vivir engañado pensando que tengo ese acceso cuando realmente esa puerta nunca me determiné a abrirla por no querer enfrentar al proceso de querer abrirla. Por eso, fíjate bien, Gálatas 6, verso 1, dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Es decir, te va a costar, te va a doler, pero hay un espíritu de mansedumbre, ahí hay un fruto espiritual. Restáurale con ese espíritu, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar las cargas de los otros, unos con otros, y cumplir así la ley de Cristo. Es poderoso, es poderoso, es poderoso. Por eso es que Jesús perdonó. Vemos la evidencia de que Dios perdonó porque Él se llevó las cargas. Él tiene la llave y nosotros tenemos que aplicar lo mismo. Un día me preguntaban, pastor, ¿qué a usted no le duele? ¿No le duele que de repente le fallemos, le hagamos esto? Y pues claro que lo siento, pero yo tengo una responsabilidad. No contigo, no con Dios, primeramente conmigo mismo, de lo que yo porto y de lo que Dios me ha entregado. Es decir, los recursos que Dios me ha dado para poder tener esa misma mentalidad. Es obvio que si tú fallas en eso, pues Dios te va a restaurar, Dios te va a tratar, Dios va a manejar contigo, pero definitivamente necesitamos tener esa mentalidad. Entonces, si tú no tienes espíritu de mansedumbre, cortas la relación, te vas y de repente lo predicas, Dios dice, hey, no, oye, no, tú tenías la llave, brother. Exacto, exacto. Entonces, es fuertísimo eso, porque te das cuenta que puedes llevar la llave, pero esto es como el llavero, muchas llaves en el llavero y no las usas todas en la casa. Sí, la verdad que sí, es un hábito eso, es un hábito. Es un hábito destructivo en la vida cristiana, sí, déjame sí. decirte, Analía, porque hay muchos hermanos en Cristo Jesús que tienen el conocimiento de esa área, pero les gusta siempre salir por la puerta trasera. Wow. Pase, no está terminando el programa. La verdad que está fabuloso, pero ya nos excedimos encima del tiempo. Pero la verdad que esto está muy bueno para seguir, y más con todo lo que se estuvo desatando al final. Es una pena, yo me quedaría, pero bueno, tenemos que entregar el programa. Una preguntita más. Y le dejamos al pastor el cierre y la oración para toda la audiencia, para firmar esta palabra en el corazón y también para aquellos que se han sumado por primera vez a nuestro programa. Así que bueno, Paz, para que pueda dar el cierre y finalizar con este tema. Fabuloso. Mira, termino con esto. El hijo pródigo
todo el mundo conoce eso. Sus motivaciones no eran malas. Lo que él quería hacer no era malo, sino la forma en la que trató de satisfacerlas fue lo que causó que su comportamiento fuera un comportamiento destructivo. Realmente lo que él quería hacer, aparte, no era malo, pero la forma en la que trató de satisfacerlo, ahí es donde entró un hábito destructivo, un comportamiento destructivo. Entonces, fíjate bien, el hijo pródigo se unió a quien no tenía su mismo ADN espiritual. Es decir, los patrones de pensamiento están basados en un ADN espiritual, no en el de me cae bien, este es mi brother, mi camarada, dirían en Cuba, mi sangre. Están basados en una espiritualidad. Entonces el hijo pródigo tampoco se unió a ese mismo ADN espiritual que tenía su padre, que era un hombre poderoso. Tampoco tuvo la capacidad de discernir su verdadero potencial. Cuando tenemos malos pensamientos, no tenemos la capacidad de tener discernimiento de quiénes somos. Wow. Por lo tanto, jamás podremos ver de lo que somos capaces. Dudaremos en todo tiempo de lo que somos capaces. Entonces, para poder cerrar, quiero decirte algo. ¿Qué debemos de hacer para cambiar? Mira, para cambiar algo, debemos construir con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ímpetu, con desgaste, hasta la última gota de desgaste, construir un nuevo modelo. ¿Cómo sabes que es un nuevo modelo? Porque hasta que el modelo existente o la forma de pensar existente ya es vieja para ti. Y quiero poner un balance. Matrimonio, por ejemplo. Es que esta vieja que tengo ya no me sirve para nada, me voy a conseguir otra. Eso podría ser como el hijo pródigo. La motivación es buena, lo que usted quiere es tener algo nuevo, algo fresco, algo bueno, pero la forma de satisfacerlo es lo incorrecto. Y se va a unir a personas que no tienen su ADN espiritual para eso. Entonces, claro, lo que tiene que hacer usted joven, usted señor, usted ama de casa, usted hermano, hermana, hermanito, jóvenes que estaban escuchándome ahí, lo que tenemos que hacer es construir. Para cambiar algo tenemos que construir un modelo nuevo que haga que el modelo existente se vea viejo en todas las cosas. Entonces, no es cambiar a la hermana, no es cambiar a la esposa, no es cambiar al esposo, es cambiar uno mismo, porque uno puede satisfacer las cosas y uno puede decir, esta mujer está la más fea, este es varón, es el... No, es usted cámbielo, usted haga que eso se vea lindo, usted haga que el modelo existente se vea viejo. Usted no satisfacía nada, usted ahora póngale ganitas hasta cansarse sin ímpetu, hasta que lo viejo, hasta que lo que está existente se vea viejo. ¿Amén? ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Hasta que se hartó de estar ahí, volvió a regresar al punto de partida. Regresó a su ADN espiritual. Es decir, hay cambios que podemos hacer y que a simple vista podrán ser cambios, pero estaremos a lo mejor estancados en el mismo lugar espiritual. Amén. A donde tenemos que ir es a nuestro ADN espiritual original. Amén. 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 Así que la forma de pensar que nos llevó a ese destino jamás nos ayudará a resolver un problema. Necesitamos elevar nuestro nivel de pensamiento para salir de la condición en la que estamos. Y cambiar a la esposa o al esposo, eso no lo va a hacer. Eso no cambió el pensamiento. Eso solamente cambió la satisfacción. Amén. Amén, pastor. Cambiar de iglesia, eso solamente cambió la satisfacción, pero no cambió el pensamiento.
Exacto. Bueno, Paz, lo invito a que pueda orar por todos ellos, afirmar esta palabra, y también por personas que seguramente si nos lo están viendo en este momento, lo pueden ver luego, personas nuevas, para que realmente puedan, como les dije, afirmar esto en el corazón y realmente entender de que sí podemos romper con todo hábito de mal pensamiento, es posible, ¿sí? Claro que sí. Vamos a orar. Vamos a orar por todos aquellos que han estado atravesando. La Biblia dice que por eso, Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Padre, en esta hora, Señor, oramos, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que todo engaño, que toda satisfacción, que creemos que es cambio, pero es producto de un engaño y de una mentira, Señor. Padre, y todo cumplimiento de engaño o mentira solamente empodera a un mentiroso. Señor, en esta hora rompemos todo sistema de mentira, quebramos, Señor, en esta hora todo engaño en el nombre de Jesús. Y bendecimos a todos aquellos que han estado atrapados en cumplir solo sus satisfacciones personales, pero no lograr cambios genuinos, Señor. En esta hora yo declaro el poder del discernimiento a través del Espíritu de Dios que venga sobre ellos, Señor, y te pedimos perdón si te hemos contristado, Espíritu Santo, si ha habido un contristar, Señor, producto de la forma de pensar, producto de la forma de actuar, producto de tener la llave del perdón y no entender que ese poder de perdonar nos ayuda a separar las experiencias dolorosas, Señor, para poder avanzar, Señor, y hacer frente a futuras experiencias dolorosas similares o aún con las mismas características. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora elevamos nuestro nivel de pensamiento y salimos adelante. En el nombre de Jesús, activamos sobre todos aquellos que nos ven, Señor, un ADN espiritual con la mentalidad original, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias. Y si tú nos has estado viendo por primera vez, yo quiero que repitas conmigo esta oración en voz alta. Repite conmigo, creyendo con todo tu corazón. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Yo te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Yo me arrepiento en esta noche y declaro en el nombre de Jesús que tu Hijo amado murió por mí. Yo decido creer que Él murió por mí, por todos mis pecados, y resucitó para darme vida eterna. Yo lo creo, Señor Jesús. Padre, que el Padre te levantó de los muertos y en esta hora yo te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Señor, ahora yo recibo ese poder de transformación, quebrando en mi vida todo patrón, todo modelo, toda forma de transitar en la vida. Señor, Padre, atrayendo malos pensamientos, ahora los quiebro en el nombre de Jesús. Y todo pacto que hice conmigo mismo para tener una mentalidad que, Señor, empodere la negatividad, en esta hora se quiebra en el nombre de Jesús. Y me declaro libre. Toda forma de pensamientos atraída que sea incorrecta espiritualmente en esta hora, Señor, yo te pido que la rompas en el nombre de Jesús y me hagas un hombre libre, Señor, para traer los pensamientos de bien y no de mal, Señor. Los pensamientos que atraen tu Espíritu Santo sobre mi vida. Y ahora sé que si yo muero el día de hoy, al abrir mis ojos, estaré en tu presencia. Esa es mi seguridad, porque ahora tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Ana, son todos tuyos. Amén, Paz. Muchas gracias. Lo despedimos. Gracias, Pastor, por estar nuevamente con nosotros. La verdad que es un gusto y una bendición, como siempre le digo, poder escucharlo y recibir de usted. Muchísimas gracias. Saludos también a nuestra pastora Marixa, sus hijas. Gracias, Pastor, por su tiempo. Realmente valoramos mucho eso. Gracias, Paz, por todo lo que ha hablado y ha impartido. Y también le doy gracias a todo mi equipo, Darío Bazán, Fabio Orqueda, Sami Infante, muchísimas gracias equipo por estar ahí, y a la producción de Thunder Boys, que trabaja atrás de este programa, que nos guía, que nos ayuda, que nos da la seguridad, que nos activa en muchas cosas. También hay un gran trabajo detrás de esta pantalla, así que muchas gracias a ellos también. Y a vos que estás del otro lado, gracias por acompañarnos cada martes, gracias por ser parte de Thunder Boys TV, este es tu programa, estamos muy felices de hacerlo, así que muchísimas gracias, los amamos y nos vemos el próximo martes, los bendecimos, chau chau. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones.